Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar, bienvenidos y vamos a empezar esta sesión de la 1 de septiembre, donde vamos a hablar y contar, cosas muy interesantes sobre derivados, sobre opciones, y vamos a tratar de llevaros de la mano, un momento, de llevaros de la mano para, pues para entender mucho mejor los mercados de derivados, de opciones y poder avanzar y entender cosas muy, muy útiles e interesantes para acercaros y aproximaros a la perspectiva del mercado de una manera mucho más eficiente. Bueno, es muy importante, y esto es un disclaimer, ¿no? Pero que es importante que os recuerde. Todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo. No constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. Lo primero que hay que saber, lo primero que tenemos que entender cuando nos enfrentamos a los mercados, al mercado de derivados, es saber qué es una opción call y saber qué es una opción put. Nunca está de más un poco recordar, ¿no? Probablemente muchos ya conocéis lo que son y cómo funcionan, pero bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio para colocar en escena para todos aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de conocer o que no conozcáis tan en profundidad los mercados de opciones, ¿vale? Hay dos conceptos fundamentales. El comprador de opciones tiene un derecho y el vendedor de opciones asume una obligación. Esos son dos aspectos críticos que nos van a servir para entender muy bien los riesgos vinculados a los mercados de opciones. Luego vamos a hablar del concepto de in the money, at the money, out of the money. Esto es importante para, sobre todo en el lenguaje, ¿no? Familiarizarnos con el lenguaje de las opciones, ¿no? Vamos a explicar también qué es el valor temporal y qué es el valor intrínseco, para entender cuáles son esos componentes que forman el precio de una opción. Y sobre todo, vamos a hablar de volatilidad. Y os voy a tratar de llevar de la mano para que entendáis con toda claridad y en toda su profundidad el significado de la volatilidad cuando operamos en los mercados de opciones. Para empezar, y esto va a ser muy breve, que probablemente, como os he comentado, ya este concepto ya lo tenéis, compradores de opciones tienen derechos. Eso significa que el que tiene derecho decide qué hace. Perdón. Y los vendedores de opciones, tanto de put como de calls, tienen obligaciones. Quiere decir que los compradores, que son los que tienen los derechos, los que deciden, van a obligar a los vendedores de opciones a tomar decisiones. Por esa misma, esta parte es una parte muy importante, y cuando hablemos de opciones de compra, opciones de venta, tanto opciones call, opciones de compra, como opciones de venta, opciones put, el significado es lo mismo. Las opciones de compra call y las opciones de venta put podemos comprarlas, es decir, podemos tener el derecho de decidir sobre lo que pasa. Y en el caso de los vendedores, la obligación. Por eso un poco vamos a hacer, hacemos hincapié en esta parte de la introducción. Bueno, una vez visto esto, concepto rápido importante, que esto nos va a servir para entender mejor qué es una opción call y qué es una opción put. La opción put tiene a veces ciertas dificultades, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo para dejarlo absolutamente claro y que os sirva para el resto de vuestros días cuando operáis en los mercados de opciones, ¿vale? ¿Qué hace un comprador de una call? El comprador de una call lo que está comprando es un derecho a comprar un activo. El ejemplo que yo suelo utilizar es el de cuando vamos a comprar una casa. Lo primero que hacemos es buscamos la casa de nuestros sueños, vemos que el precio encaja con lo que nosotros esperamos o lo que nosotros queremos, y hay un vendedor y llegamos a un acuerdo con ese vendedor, con el vendedor de la casa.
Y en ese acuerdo lo que hacemos es firmar un contrato que normalmente en el caso de las casas, de las viviendas, se llama contrato de arras. Y con ese contrato de arras lo que hacemos es pagar una pequeña cantidad, lo que se llama el premium o la prima, en el concepto de call, que nos garantiza frente al vendedor el derecho a comprar ese activo en una fecha futura y a un precio determinado, fijado hoy. Con lo cual, ahí podemos entender ese efecto del derecho. Si nosotros firmamos un contrato que vamos a comprar una casa, en ese contrato depositamos, hacemos el pago de una prima para garantizarnos el hecho de que en una fecha futura podamos comprar ese activo mientras que vamos al banco a buscar la financiación, por ejemplo, ¿vale? Ese es un comprador de call que tiene el derecho a ejercitar. Y en este caso, el vendedor de la casa no puede, tiene una obligación, que es vendernos la casa cuando nosotros decidamos ejecutar esa opción. Creo que es una manera sencilla de explicarlo y de entender el concepto de compra de una opción call. ¿Y qué nos ocurre? Que nuestro máximo riesgo cuando estamos comprando un activo es la prima que pagamos. Por eso tiene este dibujo, donde el precio de ejercicio sería esta pequeña línea que es en realidad el precio de ese activo que queremos comprar, ¿vale? Y que estamos dispuestos y por el que vamos a pagar en una fecha futura ese valor, ¿no? Y nuestro máximo riesgo es la prima que pagamos. En el peor de los casos, si el mercado cae o no somos capaces de conseguir el resto del dinero para hacer efectivo el pago, pues perderemos el valor de la prima, pero ese es nuestro máximo riesgo. ¿Qué es un comprador de puts? Un comprador de put es como una compra de un seguro. Supongamos que hemos comprado la casa, hemos ejercitado la opción call, con lo cual ahora tenemos un activo, una casa, una acción, un bono, lo que sea, ¿vale? Y queremos protegerlo. Para proteger ese activo, en caso de incendio, en caso de robo, en caso de una situación anormal, en caso de pérdida de valor porque se ha incendiado la casa, lo que hacemos es que nos vamos a una compañía de seguros y compramos un seguro que nos garantiza proteger el valor del activo en caso de que ocurra un determinado siniestro o evento. Por esa misma razón, nuestro máximo riesgo cuando estamos comprando una put es la prima que estamos pagando. ¿Por qué? Porque si el mercado bajase o el activo bajase de valor o la casa se incendiase, habría alguien, en este caso la compañía de seguros, que nos estaría pagando la diferencia del valor. Es equivalente a como el seguro del coche. Compramos un seguro porque si tenemos un accidente queremos proteger el valor del activo. Bueno, pues comprar una put es lo mismo. ¿Qué es lo que hace la posición contraria? El vendedor de la put, la compañía de seguros, tiene una obligación. La obligación de pagarnos en caso de siniestro o en caso de que pase ese evento o pérdida de valor del activo por las condiciones o por las cuestiones que sean. Con lo cual, un poco yo creo que con esto podemos seguir adelante y entender mucho mejor y más claramente el concepto de qué es una opción call y qué es una opción put. Bueno, una vez que hemos llegado a este concepto, vamos a trabajar durante todas las sesiones que vamos a hacer en esta y en las próximas sobre conceptos de compra y de venta de call y de put. Pero hay una cosa que tenemos que aprender desde el principio, o por lo menos tener claro, es que cualquier estrategia en el mercado la podemos combinar. Es decir, desde la compra de una opción call y la combinación de una venta o otra compra de una opción put, podemos formar estrategias. Que, bueno, hay más o menos 21 básicas, hay algunas que son derivadas de las 21 básicas y podemos llegar a 49 estrategias básicas, ¿no? Pero bueno, las más importantes son sobre las que vamos a empezar a hablar, ¿no? Y luego poco a poco iremos en cosas más complejas. ¿Qué es una estrategia sintética? Una estrategia sintética lo que nos dice es cómo podemos, y en este caso permitidme que os diga, comprar un subyacente, como está
volvamos aquí. Comprar el subyacente, en este caso, comprar el futuro, por ejemplo, si compramos una opción call y vendemos una opción put. Podemos vender el subyacente si hacemos la operación contraria. En lugar de comprar la opción call, vendemos la opción call y en lugar de vender la opción put, compramos la opción. Disculpad que se me va. En lugar de vender la opción put, compramos la opción put, ¿vale? Es la inversa. Y simplemente es una ecuación con un igual y un signo en medio. Comprar una opción call es lo mismo que comprar el subyacente más la compra de la opción put. Vender una opción call es lo mismo que la venta del subyacente y la venta de la opción put. Comprar una opción put es lo mismo que comprar una opción call y vender el subyacente. Y vender una opción put es igual que vender una opción call y comprar el subyacente. Esto lo vamos a ver en un ejercicio un poquito más adelante. Si alguien en algún momento tiene una duda, puede escribirla. Yo en algún momento de la presentación, bueno, pues leeré vuestras preguntas, ¿no? y iremos resolviéndola, ¿no? Se trata de que cualquier duda que podáis tener la podamos resolver en vivo durante esta sesión. Bueno, vamos a entrar en el concepto de lo importante, que es lo que tenemos que entender, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del precio de una opción? Bueno, por un lado tenemos el precio de ejercicio o strike. El tiempo a vencimiento. Las opciones, bueno, uno de los factores importantes que nos permite valorar una opción es que es el tiempo. Y eso nos va a dar un valor del tiempo, un valor temporal. Otra de las líneas importantes o de los factores importantes para calcular el precio de una opción es el precio del subyacente. Esto tiene relación con el precio de ejercicio o el strike. Si el mercado está a 1000 y queremos comprar una opción 1200, pues no tiene el mismo precio que si el mercado está a 1000 y queremos comprar una opción del mismo nivel, 1000, que eso sería lo que se llama una opción at the money, ¿vale? Marcado en rojo veis el concepto de volatilidad. Quiero que se os quede esto porque el concepto de volatilidad es una de las cosas más importantes con las que nos va a servir para entender no solo el significado del valor de una opción, sino la dirección en un momento determinado y el riesgo que asumimos, ¿no? Bueno, y finalmente el tipo de interés. El tipo de interés es una cosa relativamente fija. Es cierto que hoy han subido los tipos en el Banco Central Europeo defendiendo el riesgo de inflación que tenemos, ¿no? Pero bueno, normalmente el tipo de interés es una cosa más o menos fija que no está fluctuando todos los días, ¿no? Con lo cual no tiene un efecto que no tiene, digamos, un efecto sí en términos de la valoración de la opción, ¿vale? Pero no fluctúa tanto como para ser considerado un factor de riesgo en el corto plazo, salvo que hagamos opciones, imaginaos, a 2, 3 o 4 años, en cuyo caso no sabes lo que puede pasar con el tipo de interés y va a haber un componente dentro del valor de la opción que va a ser el cambio de tipo de interés. Para entender, y esto es importante, el concepto de qué es lo que es barato, qué es lo que es caro, qué prima es aceptable o qué prima tiene un valor exagerado, tenemos que entender que las opciones tienen dos componentes, el valor de su precio en base al precio de ejercicio, tiempo a vencimiento, precio del subyacente, volatilidad y tipo de interés. Es el valor, lo que se llama el valor intrínseco y el valor temporal. El valor intrínseco en realidad solamente es la distancia del precio de ejercicio al subyacente. En el siguiente ejemplo vamos a ver un caso práctico, ¿no? Y el valor temporal depende de la volatilidad. Y esa es la parte más importante porque el valor intrínseco es una cosa que podemos calcular simplemente mirando el mercado. Es algo que está a simple vista. Y el valor temporal depende de la volatilidad. No es lo mismo el valor de una opción con volatilidad 20 que con volatilidad 40. Entonces eso es lo que nos va a dar la temporalidad del concepto del valor dentro de una opción. También, obviamente, tiene que ver el tiempo a vencimiento y la distancia subyacente y del tipo de interés, ¿no? Digamos, ahí entran todos los factores.
Aquí pongo un ejemplo de lo que podéis ver en la página web de eBroker, ¿no? Cuando os sale una opción cualquiera y pedís la call, en este caso la call mini del SP500, ¿no? En este caso cuando el mercado estaba a 4.385. ¿Eh? ¿Qué nos da? La primera información que nos da es el valor teórico de la opción, en este caso 118,94. Nos da la volatilidad, 15,903. Y aquí nos descompone el valor, es 218, en dos valores, el intrínseco y el temporal. El valor intrínseco y el valor del tiempo. Ese valor intrínseco en este caso es 7 y 112 es el valor temporal. Y la suma nos da 118. ¿Pero por qué 7 el valor intrínseco? Pues porque la diferencia entre 4.380, que es el precio de ejercicio o strike de la opción, contra el precio del subyacente, en este caso es el futuro de, bueno, era de diciembre del 2021, Z 2021. Entonces, la diferencia entre 4.380 y 4.385, obviamente hay un ajuste porque hay un bit y un ASCII, entonces para calcular el valor teórico, pero serían, vayamos atrás, serían estos 7,16. Teóricamente y en el mundo perfecto, digamos, este precio, que es el último, debería ser, la diferencia debería tener 7,16 puntos, ¿no? El hecho de que salga 7,16 y no salga exactamente 5 tiene que ver, bueno, pues por el tema del bit y el as y un componente del valor temporal de esta opción que estábamos calculando con el tipo de interés, ¿vale? ¿Y cuál es el valor temporal? El resto. ¿Vale? Lo que no es valor intrínseco es valor temporal. Y el valor temporal depende fundamentalmente de la volatilidad. Fundamentalmente. Obviamente del tiempo de vencimiento y de ese tipo de cosas. ¿Vale? Una de las cosas que vamos a ver y de la que tenemos que entender es el concepto de riesgo, ¿no? De delta, gamma, teta y vega. Voy a hacer un repaso ahora mismo más o menos general para que entendáis el concepto. ¿Qué es la delta? La delta lo que nos indica es la velocidad del mercado. ¿Qué significa tener una delta 0,52? Significa que por cada punto que se mueva el mercado, es decir, por cada punto que se mueva aquí abajo, el 4.385, si el mercado fuese a 4.386, es decir, subiese un punto, el valor de esta opción, este teórico, subiría 0,52, es decir, subiría más o menos la mitad. En lugar de, si el mercado sube un punto, la opción va a subir medio punto. Eso es lo que nos está diciendo la delta. Si tuviésemos una delta 0,70, ¿vale? ¿Qué nos ocurriría? Pues que por cada punto de mercado que subiese el futuro, ¿vale? El subyacente, estaríamos subiendo 0,70 puntos en el valor teórico, o bajando, dependiendo si es el mercado sube o baja, ¿vale? ¿Qué es la gamma? La gamma quizás sea el concepto más difícil, y lo que la gamma nos dice es la aceleración. Nos va a decir cómo se mueve la delta. En este caso, como falta bastante tiempo para vencimiento, cuando se hizo, bueno, eso quiere decir que por cada punto de mercado de subyacente que se mueva, la delta se va a mover 0,0014. Esto aparentemente no, es decir, dices, bueno, es un decimal muy alejado, pero si el mercado se moviese mucho, imaginaos, 100 o 200 puntos en un día, la gamma podría llegar a ser muy importante. Entonces, eso es uno de los factores de riesgo que hay que conocer cuando se opera con los mercados de opciones. La teta es el componente del tiempo. Lo que nos está diciendo aquí es, si compramos esta opción, ¿cuánto perdemos por cada día que pasa? Esa es la teta. Si vendemos la opción, lo que nos dice la teta es cuánto ganamos por cada día que pasa también, ¿no? Con lo cual, el primer día, la teta de esta opción es 0,91, es decir, simplemente con esperar de hoy a mañana, si tenemos vendida la opción, vamos a ingresar 0,91 puntos de prima. Y si el mercado, y si la tenemos comprada la opción, lo que vamos a hacer es perder 0,91 puntos de prima, ¿vale? Pero ¿cuál es el factor más importante que hay que considerar? La vega. La vega es 7 puntos. Lo que la vega nos dice es cómo se mueve el precio de una opción cada vez que se mueve un punto a la volatilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si la volatilidad ahora está en 15,9,
903, si la volatilidad se fuese a 16.903, esta opción que ahora vale 118 valdría 118 más 7, es decir, llegaría a niveles de 125, solo por el efecto de la volatilidad. Si bajase, es decir, si la volatilidad pasase de 15,903 a 14,903, esta opción valdría 7 puntos menos, es decir, pasaría de 118 a 111. Esta es la parte, el resumen y un poco el recordatorio del concepto de Vega. Ahora vamos a entrar de lleno un poco en algo más activo. Hasta ahora estábamos tratando un poco de recordar qué es el mercado, dónde está el mercado, bueno, determinadas cuestiones, ¿no? ¿Vale? Y vamos a hablar de volatilidad. Cuando hablamos de volatilidad, realmente de lo que estamos hablando es de este gráfico, de un gráfico de probabilidad. Esto es lo conceptualmente teórico en un caso de un mercado perfecto de distribución normal, ¿vale? Pero el mercado no es normal. El mercado tiene un comportamiento log normal, con lo cual podemos ver comportamientos del mercado de sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda y comportamientos hacia la cola. ¿Qué quiere decir un mercado, digamos, log normal, ¿no? Nos da una información que nos sirve para hacer una valoración del riesgo. Vamos a poner un ejemplo después, pero de entrada quiero que os fijáis en estas cifras. 68%, 95%, 99%. Normalmente en el mercado, cuando hablamos de volatilidad, imaginaos, si la volatilidad es un 20%, podemos decir, desde el punto de vista matemático, es que con una probabilidad del 68%, el mercado se va a mover más o menos, no dice la dirección, pero sí más o menos un 20%. Para entender ese concepto, utilicemos la lotería, ¿no? Cuando hablamos de volatilidad, la información que nos da la volatilidad es en un día de lotería normal, pongamos la lotería de Navidad, si compramos todas las terminaciones del 0 al 9, tendremos una garantía del 100% de que vamos a al menos obtener un premio en una terminación, porque tenemos todas las terminaciones. Bueno, pues la información que nos da la volatilidad lo que nos dice es que no compramos todas las terminaciones, pero que si compramos 7 terminaciones, la probabilidad de éxito, bueno, aquí he puesto 70% por aproximarlo, ¿vale? Pero es un 68% lo que os he enseñado antes, ¿vale? Compramos 7 terminaciones y tenemos una probabilidad del 70% de que el mercado suba o baje lo que nos dice la volatilidad. Pero eso no significa que vaya a pasar, simplemente nos da un ratio de probabilidad. Hay un artículo escrito en la página web, que os indicaré cómo llegar a él, donde que tengamos una probabilidad del 70% nos indica que tenemos esa probabilidad, pero no nos garantiza que no pueda caer, en este caso, si compramos los números del 1 al 7, que pueda caer el 8 o el 9, pero sí es cierto que tenemos un 70% de probabilidades de ganar la terminación, ¿no? Eso desde el punto de vista de la volatilidad lo vamos a ver, y permitidme que vamos a sacar ahora un ejemplo para que lo veáis. Esto es algo que tenéis de entrada en la página web. En la página web, en mi página web de cientonfutures.com, ¿vale? Si entráis a la parte de las calculadoras, hay una que pone calculadora de volatilidad, ¿vale? En esta calculadora de volatilidad, que aquí pongo un poco el ejemplo, tenéis que registraros y una vez que os registráis es absolutamente gratis, no requiere, es un detalle que yo tengo con mis suscriptores, ¿vale? Hay una calculadora de volatilidad, ¿vale? Y esta calculadora de volatilidad va a permitir hacer estos ejercicios que yo voy a hacer ahora mismo para explicar el concepto. Vamos a ver el mercado real. Vámonos a un mercado real y nos vamos a... ¿Qué es lo que pasa aquí? Y nos vamos, por ejemplo, a opciones. ¿Vale? Y nos vamos al SP500, por ejemplo, ¿no? Y cuando estamos en el SP500, fijaos en la información que tenemos.
nos está diciendo dónde está el subyacente teórico. En 3.957, ¿vale? Y nos está diciendo que tiene una volatilidad del 23,16. Del 23,16. Perfecto. En el vencimiento de septiembre, ¿vale? Bien, entonces con esta información que tenemos, 3.958 y 23,19, nos podemos ir a la calculadora de volatilidad y decir, estando el mercado en 3.957 y habiendo una volatilidad implícita del 23,16, quiero saber con qué probabilidad puedo tomar decisiones en el mercado. Entonces, aquí tenemos todos la información que necesitamos. Solo tenemos que dividir la volatilidad por la raíz cuadrada de 252 y nos va a decir que a un día con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover un 1,5%, que a 5 días el mercado se va a mover un 3,3%, que a 10 días el mercado se va a mover un 4,61%, que a 22 días, que son 22 sesiones, porque estamos computando sesiones, el mercado se va a mover un 6,8%, y a 252 sesiones el mercado se va a mover un 23,16%, con una probabilidad del 68%. ¿Qué quiere decir esto? Que con a un día el mercado, el SP, hoy en base a ese criterio aplicando la volatilidad, se va a mover entre 4.015 y 3.899, partiendo de esa base. Que a 5 días el mercado se va a mover 129 puntos, entre 4.086 y 3.828. Que a 10 días el mercado se va a mover 183 puntos, con una probabilidad del 68%, entre más 183 y menos 183 puntos, es decir, entre 4.140 por arriba o 3.774 por abajo. ¿Qué significa eso? Eso no nos está diciendo que el mercado no pueda, supongamos eso, en 10 días, en lugar de estar a 4.140, estar... Voy a subir aquí un poquito el mercado, en lugar de estar a 4.140, puede estar a 4.200. O el mercado, aunque está marcando un límite de 3.774, puede estar a 3.600. Pero nos está diciendo con una probabilidad del 68% el mercado se va a mover entre esos márgenes. ¿Qué ocurre también? Es como lo que explicaba de los números. Yo puedo comprar 7 números de la terminación de la lotería y tener una probabilidad del 70%, pero no significa que me caiga uno de los números que no he comprado. Eso es lo que pasa aquí. Lo que sí es cierto es que llevamos 7 números, tenemos más probabilidad. Con esta información podemos tomar decisiones. Por ejemplo, supongamos, este es un caso práctico, supongamos que el mercado es este, ¿vale? Y queremos vender una opción put con la que porque creemos que el mercado va a subir, ¿vale? Entonces decimos, bueno, si yo vendo una opción put a 10 días, bueno, pues solo tengo que pensar que puedo vender una opción un 4,61% por abajo, una opción más o menos del 3.775, ¿no? Está en 3.774 o 3.770. Entonces, solamente tendríamos que irnos aquí y ver, oye, ¿cuánto cuesta una opción del vencimiento de septiembre? Quiero estar 10 días en ella, ¿vale? Del 3.700, ¿no? Nos vamos por aquí. $3.770 más o menos. Bueno, elijamos esto, un 3.750, ¿vale? Vencimiento de septiembre, ¿vale? ¿Qué vale? 7,23. Fijaos en un detalle, ¿vale? Aquí tenemos esta opción. Sabemos que tiene una delta muy pequeña, un 0,09, porque está muy fuera del dinero y no queda mucho tiempo para vencimiento, ¿vale? Y tiene un teórico de 7 puntos. Y fijaos, no tiene valor intrínseco. ¿Por qué? Porque está fuera del dinero, ¿vale? El valor del tiempo son 7 puntos. Es totalmente valor temporal, ¿vale? ¿Qué nos pasaría en este caso con el mercado a 3.000? A 3.500 que estaba, perdón, a 3.950, a 3.957, que si vendemos la put 3.750 con una probabilidad del 68%, ¿vale? El mercado no va a tocar ese nivel de strike,
y podremos ganar la prima correspondiente durante el periodo de vida de esa opción. No nos garantiza que eso vaya a pasar, ni sabemos si el mercado va a caer al 3.600 o al 3.800, ¿no? Lo que sí sabemos es que tenemos un margen de seguridad y al vender una opción, en este caso por 7 puntos, la probabilidad de que el mercado caiga hasta ese nivel y obtener un beneficio, ¿vale? Bueno, pues es el 68%, ¿vale? Solo habría que tener cuidado en un determinado detalle, que vamos a explicar ahora con un caso práctico. Vamos a jugar con el ejemplo que hemos visto. Teníamos que el mercado estaba a 3.957, ¿vale? Y queríamos vender la put, en lugar de comprar, vamos a venderla, vamos a vender la put. Vamos a ver si tenemos aquí una 3.000. Tengo que decir, vamos a ver una 3.500, no, 3.500, sí. 3.700 tenemos que buscar. 3.750, ¿vale? Bien. Bueno, aquí sale el precio diferente porque, bueno, tenemos yo tengo aquí una volatilidad para el primer vencimiento de 25, una volatilidad más alta y hay que definir la curva, ¿vale? ¿Qué significa eso si bajo aquí una volatilidad? Bueno, no he metido ahí la base del tiempo y eso, bueno, más o menos bueno, vamos a poder calcular. Está calculando el precio. Vamos a subir esta. Vale. Vamos a bajar esto menos 0.15. No, aquí no. Estos son ajustes que por el tiempo que queda para vencimiento. Queda menos 0.14, menos 0.57, menos 0.12. Bueno, aproximadamente, ¿no? Porque no está metido ahora, probablemente el mercado también se ha movido. Bueno, ¿qué nos significa esto? Esto significa que nuestra posición a vencimiento, por vender esta opción, lo que nos está cubriendo es el riesgo de posibilidad del mercado. Espera, voy a ponerle aquí 10 para que... A ver si así dibuja mejor el dibujo y se ve un poco más claramente, porque he hecho una opción muy fuera del dinero en un primer vencimiento y entonces... Vale, bueno, aquí lo veis mejor, ¿no? ¿Vale? Aunque el dibujo tiene bueno, una lupa, ¿no? ¿Vale? Este es el máximo, digamos, esta es la prima que hemos ingresado, esos 7 y pico puntos, ¿no? ¿Vale? Pero este es el comportamiento temporal de aquí al vencimiento de septiembre, ¿vale? Es la tercera semana, estamos hablando que quedan para el vencimiento ahora mismo 9 días, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, un poco cambian las curvas. Entonces, los 9 días, lo que quiere decir es que una probabilidad del 68% el mercado no va a caer del 3.700. ¿Qué nos da? Nos da un margen de garantía en la operación de venta de la opción put. Y eso es súper interesante cuando se venden opciones. Bien, vamos un poquito adelante, ya que hemos visto esto, luego entraremos en otras... Bueno, ahora quiero que... ahora vamos a ver una cosa. Vamos a hablar de volatilidad. Empezamos, digamos, la parte más entretenida de la sesión, ¿no? Bien. La volatilidad es muy importante. Esta es la parte conceptual, la parte teórica. De aquí vamos a pasar a la parte práctica, es decir, para que lo veáis en el mercado,
tal como es y cómo se representa y que veáis el significado de la volatilidad y cómo gestionar, cómo entender la volatilidad, ¿vale? Uno de los factores más importantes cuando compramos y vendemos opciones es el concepto de volatilidad. Comprar volatilidad es comprar vega y vender volatilidad es vender vega. Eso es una referencia, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la volatilidad es muy alta, si vendemos volatilidad y baja la volatilidad, nos viene fenomenal. Cuando la volatilidad es muy baja y sube la volatilidad, nos viene fenomenal porque estamos comprando vega, ¿vale? Entonces, vamos a ver esa representación en una parte gráfica. He sacado esta fotografía, más o menos de esta mañana, y fijaos, es un gráfico comparado donde estamos viendo, por un lado, la volatilidad y por otro lado el mercado. Digamos esta zona, este es el gráfico Candlesticks del mercado, en este caso del S&P500, y fijaos, mercado en niveles bajísimos de volatilidad, no exactamente de sobreventa, ¿vale? Pero tampoco de sobrecompra del SP, ¿no? Y aquí se da la vuelta al mercado, vemos máximos y mínimos, coinciden. Y la volatilidad empieza a subir y pasa de un nivel más o menos, en este caso por debajo de 20, a un nivel por encima de 30 y además el mercado bajando. Bueno, es un momento de trading de volatilidad, cuando vemos una situación extrema de volatilidad baja, ¿vale? Si nos vamos aquí, vemos extremo de volatilidad baja, mercado que se da la vuelta de alcista a bajista. Si nos vamos aquí, el mercado se vuelve bajista, sube la volatilidad. El mercado en este tramo de aquí al más o menos, esto era el mes de junio, ¿no? Ha estado subiendo. Del mes de junio, vender volatilidad en niveles por encima de 30 y en este caso llegar a recomprar volatilidades por debajo de 20. ¿Eh? Con lo cual, entender la volatilidad y el significado nos va a servir para manejar estrategias interesantes de tal manera que decimos, ¿cuál es la situación del mercado? ¿Cuál es la volatilidad? ¿Qué volatilidad esperamos? ¿Cómo se comporta la volatilidad? ¿Qué creemos que puede pasar en la volatilidad y qué creemos que puede pasar en el mercado? Ahora entramos en la parte de estrategias y cada estrategia tiene sus características, ¿no? Y tenemos que combinar, cuando operamos en opciones, siempre dos partes. La visión de mercado, alcista o bajista, y la visión de la volatilidad, ¿vale? Aquí hemos definido unas cuantas estrategias, ¿no? Si nuestra visión del mercado es bajista, un túnel bajista, una compra de un put spread, una compra de una put seca. ¿Qué va a ocurrir? Que en todos estos casos, cuando el mercado sea bajista, va a subir la volatilidad. Y cuando la volatilidad está alta, ¿qué hacemos? Pues podemos... la mariposa, que es la única estrategia que cuando la compras vendes volatilidad, la venta de un cono, bueno, hay más estrategias, he puesto aquí los ejemplos, digamos, más claros de estrategias con vega negativa, porque si la volatilidad va a bajar, nos van a convenir este tipo de estrategias porque lo que estamos haciendo es vendiendo vega, vendiendo volatilidad. Y si creemos que la volatilidad va a subir, estrategias como el cono comprado o la mariposa vendida son interesantes. Luego esto hay que verlo en la práctica porque tiene truco, ¿eh? Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque la vega es una cuestión viva y cuando el mercado sube la volatilidad baja, con lo cual mucho cuidado, por ejemplo, con las compras de opciones call cuando el mercado es alcista y la volatilidad baja desde puntos muy altos, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Todas estas cuestiones, todo esto un poco que podemos ver, ¿vale? Es muy importante cuando estamos en el mercado de opciones, y esto os invito, aunque vamos a pasar por estrategias y combinación de estrategias, ¿no? Es que podráis entrar a la página web, a la de 101 Futures, ¿vale? Que aparte de todo lo que podáis leer y aprender, bueno, tenemos herramientas súper interesantes que os van a ayudar a entender mucho mejor el mercado. Por ejemplo, hemos entrado en estrategias, en todas las estrategias, y queremos saber qué es lo que nos pasa con una put comprada. ¿Vale? Bien,
Aquí tenemos una descripción de cuándo usar la put comprada y fijaos en un detalle. ¿Qué es lo que tiene? Vega positiva, ¿vale? Si creemos que la volatilidad va a subir, una estrategia interesante es la compra de opción put. ¿Qué es lo que ocurre? En un mercado bajista, la volatilidad va a subir, que es lo que veíamos un poquito en el gráfico, este es ya más en vivo, ¿no? Volatilidad subiendo, mercado bajista, como veis ahí, ¿no? Vamos a ver. Creo que se ve aquí, por ejemplo, claramente, ¿no? Aquí. En este caso, la volatilidad sube, que es el gráfico, la parte naranja de la volatilidad, y el mercado es bajista. Bueno, y sabemos también que cuando el mercado va a subir, ¿no? Y podemos verlo en este ejemplo de aquí, en esta parte de aquí. Mercado subiendo, volatilidad, que es en la zona naranja, mercado volatilidad bajista, mercado alcista. Bueno, lo difícil obviamente es localizar los puntos, ¿no? Los puntos cuando es la mínima volatilidad. Bueno, lo que voy a tratar de contar y de que vayáis aprendiendo es ese tipo de cosas, ¿vale? En cualquier caso, sí es el momento un poco de contaros en que hay un montón de herramientas que tengo que están en la página web, 101 Futures, todo lo que necesitáis saber sobre un call spread, sobre un put spread, sobre cualquier estrategia que queráis ver, está aquí. Pero además, bueno, este es un pequeño detalle, ¿vale? Que os voy a contar, ¿vale? Hay una estrategia que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Que es... y la vamos a ver con el call ratio, call back spread. ¿Vale? Esa estrategia. Esa estrategia que es muy bonita porque tiene unas curvas fenomenales, necesita que el mercado se mueva de una manera importante. Y fijaos que tiene vega positiva. Y eso para esta estrategia, que es alcista, es un riesgo. Lo vamos a comprobar en el mercado, en el simulador, ¿vale? Vamos a cogerlos aquí. Vamos a simular, ¿no? Supongamos que hacemos ese callback spread. Vamos a hacer una opción call, vamos a comprar una opción 1, vamos a comprar una opción, por ejemplo, la de Money, la 3.950. Strike, ¿vale? Vamos a coger una call y vamos perdón, esta la vendemos y compramos dos calls pongamos el 4.200. Vamos a ver la figura que nos sale. Nos vamos a ir al segundo vencimiento. Bueno, este es un calendar spread, ¿eh? Que también contaremos. Los calendars son una estrategia súper interesantes, ¿no? Y he puesto 10 puntos, vamos a poner 25 para que el gráfico salga mejor. Bien. Este es, como habéis visto, pues un poco más o menos lo mismo. Está fenomenal. Ingresamos a 181 puntos de prima porque vendemos la opción call, ¿vale? Y pagamos 72 puntos. Cosas interesantes que hay que ver aquí, ¿vale? Primero, es una estrategia credit, es decir, ingresamos prima neta, ¿vale? Pero sin embargo tenemos riesgo, un riesgo definido, pero tenemos riesgo, ¿vale? Y fijaos en lo que tenemos aquí. La delta que estamos vendiendo tiene menos delta, menos 0,52 y tiene una vega de menos 8. ¿Por qué? Porque cuando vendemos opciones tenemos vega negativa, ¿vale? Oye, si me permitís aquí voy a poner 1957 para que así no aparezcan dos líneas, ¿no? Bien. Y luego compramos dos opciones call del 4.200, ¿vale?
donde tenemos vega positiva. Como son dos opciones, son 14, es decir, nuestra estrategia neta tiene una vega positiva de 6. ¿Qué quiere decir? Que si la volatilidad sube, por cada punto que suba la volatilidad, el valor de nuestra estrategia va a valer 6 puntos más. Bueno, pues eso que está fenomenal. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el mercado suba? Cuando el mercado suba, la volatilidad va a bajar. Entonces vamos a poner un ejemplo de esa bajada de volatilidad. Si la volatilidad... y nos quedan 100 días para vencimiento, ¿vale? Y tenemos un test en el día 20. Si la volatilidad baja, voy a exagerarlo, menos 10 puntos. Fijaos lo que va a pasar con las curvas que estamos viendo, estas curvas de aquí. Las curvas temporales de... Vamos a estar en una posición de pérdida temporal hasta que el mercado no empiece a subir fuertemente por encima, en este caso, del 3.000, del 4.300 más o menos. ¿Vale? Cuando el mercado está a 3.957, es decir, necesitamos 300 puntos de subida del mercado. Lo he exagerado, pero lo que nos va a pasar es que la curva nos va a bajar. ¿Por qué? Porque la volatilidad está subiendo, está bajando, tenemos vega positiva y cuando el mercado suba la volatilidad va a bajar. Fijaos en ese escenario que estoy contando aquí, ¿no? Cuando el mercado suba, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de aquí a aquí, la volatilidad va a bajar. O en este caso, cuando el mercado sube de aquí a aquí, la volatilidad va a bajar. Pero fijaos en este detalle, aquí la volatilidad estaba a niveles de 34. Y aquí la volatilidad está a niveles de 24. Son 10 puntos de volatilidad. Si por cada punto de volatilidad estamos haciendo 6 puntos, esto significa que por cada punto que baja la volatilidad, esos 10 puntos son 6. 6 por 10, 60. Vamos a perder solo por el comportamiento de la volatilidad 6 puntos o sea, 60 puntos de prima en la estrategia. ¿Vale? Estoy exagerándolo para que tengáis, digamos, ese concepto de cuando compramos opciones call, si el mercado no cumple las expectativas en un tiempo razonable, ¿vale? Si nos vamos a encontrar con una situación de más o menos riesgo en términos de valoración y no entenderemos lo que pasa con las opciones, ¿vale? Bueno, este es simplemente un ejemplo. Obviamente, podemos hacer otra estrategia. Fijaos en este detalle, ¿vale? Si en lugar de hacerlos con call, lo hacemos con put, ¿vale? Y en este caso, en lugar de comprar la put 4.200, ponemos la 3.700. ¿No? Bueno, cambiamos la filosofía de la estrategia. ¿Vale? ¿Y aquí qué va a pasar? Aquí, cuando el mercado cae, como os acordaréis aquí, cuando el mercado cae, lo que va a hacer la volatilidad es subir. Es subir la volatilidad, ¿vale? Cuando el mercado cae, obviamente lo estamos viendo en una parte... cuando el mercado cae, sube la... Cuando el mercado cae, sube la volatilidad. Bueno, es que me he movido mucho en el gráfico, vale. Bueno, lo que quiero que veáis es que sube la volatilidad. Y en este caso, ¿cuánto sube? ¿Vale? En este caso está subiendo más o menos de niveles de niveles de 18 hasta niveles de 31. ¿Vale? Bueno, tenemos una subida muy importante de la volatilidad, que en este caso, si hacemos el ejemplo, y esto es para que veáis un poco el efecto, ¿no? Si aquí, en lugar de bajarle la volatilidad, ¿vale? Se la subimos 10 puntos de volatilidad, nada más. Veréis cómo las curvas, ¡boom!, se disparan para arriba. Es decir, no hace falta que
se me cumpla y el mercado caiga por debajo de este, más o menos de este nivel, ¿no? Y ya empezamos a tener, digamos, una situación, bueno, de beneficio potencial solo por el efecto de la volatilidad, además del, obviamente, de la bajada del mercado. Aquí, bueno, aquí no he cambiado el mercado, ¿eh? Pero si el mercado cayese a 3.000, digamos a ese punto, al 3.700 del strike, está calculando. Aquí está, el 3.700, bueno, nos estaría dando en cada una de las fechas, ¿no? El 17 de diciembre, el 13 de noviembre, el 11 de octubre, el 8 de septiembre, el 28 de septiembre, nos estaría dando el nivel de P&L, más o menos, de beneficio o pérdida que tendríamos, ¿no? En este caso, si lo ponemos a 20 días, ¿vale? Digamos, estaría dando 92 puntos de beneficio, ¿no? ¿Vale? Y además teniendo que la Vega ha pasado de 5,61, la volatilidad a 7, es decir, todavía hay más. Si lo ponemos en el día 50, ¿vale? Que ocurre eso, ¿vale? El paso del tiempo pues ha hecho que el beneficio no sea tan grande, pero nos sigue dando esta situación. Obviamente, ¿qué es lo que os quería mostrar ahora o quería significar? El efecto del tiempo. Que hay que, en las opciones hay que combinar delta, velocidad del mercado, tiempo y todas esas variables, ¿no? Bueno, aquí le estamos sumando 10, sub 10 puntos de volatilidad. Bueno, pues esto es un poco con lo que hay que jugar cuando operamos en opciones, ¿no? Importante. En la página web de Ciento Futures tenéis herramientas suficientes para poder introduciros en el mercado de opciones y entender. Algo que pronto voy a lanzar dentro del, bueno, que ya lleva vivo un año, ¿no? Pero que voy a lanzar con mayor fuerza y con una oferta que espero sea especial para los clientes de eBroker, ¿no? Es el club de opciones. Os invito a que entréis en la página web, que veáis qué es el club de opciones, ¿vale? Y que, bueno, que todos aquellos que estéis interesados me podéis escribir un email, ¿vale? Pero muy pronto, durante este mes de septiembre, vamos a lanzar una oferta especial para nuevos miembros, donde espero, bueno, pues con todos aquellos que queréis profundizar más en las opciones, bueno, pues tengáis la oportunidad de llevar un proceso de aprendizaje, bueno, pues más constante. Cosas que se pueden ver en el club de opciones, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, hojas de cálculo, digamos, con estrategias o simulaciones, en este caso una simulación que eso es una gaviota, un seagull, ¿no? Es decir, donde hacemos operaciones, en este caso eran bajistas con una put, ¿vale? Con puts, donde se hace una operación táctica vendiendo opciones call cuando vemos niveles altos de volatilidad, y un poco enseñamos a manejar el mercado con diferentes estrategias. Siempre vamos a ver el mercado desde un punto de vista táctico y lo que hacemos es simular en el mercado real estrategias para entender muchísimo mejor el comportamiento de las opciones y los riesgos que asumimos en cada momento. Un tipo de estrategias, por ejemplo, muy interesante que hicimos en el club meses anteriores fue un calendar spread con el S&P y con el Nasdaq, ¿vale? Donde conseguimos ir financiando diferentes operaciones tácticas aplicando, bueno, pues algunos de los criterios que habéis visto y con criterios de volatilidad. ¿Qué es lo más interesante o lo más importante que yo entiendo que hay? Que cada vez que se plantea, ¿no? Y aquí puedo poner, por ejemplo, bueno, esto es una mariposa con alas rotas. Bueno, el juego, por ejemplo, el juego de poder diseñar, dependiendo de los escenarios de mercado, estrategias alcistas o bajistas, que todas sobre el papel son muy bonitas o aparentemente el dibujo, pero hay que entender lo que les pasa por dentro. Y por eso las opciones te hacen ver una perspectiva diferente del mercado, ¿vale?
Entonces, bueno, os estaré encantado de que os apuntéis al club de opciones, que entréis en la web. Es gratis, ya sabéis que para ver la calculadora de volatilidad, que creo que es muy útil, bueno, podéis entrar y es absolutamente gratis, solo tenéis que registraros, ¿no? Y así aprenderéis mucho más y más rápido, ¿vale? Bueno, vamos a por algunas de las preguntas que hay. No quiero alargar demasiado la sesión porque si no luego es aburrida verla. Pero bueno, me preguntan, cuando llega un máximo de volatilidad, ¿podemos vender put y al contrario vender call? Sí. El único problema es identificar esos máximos de volatilidad. Obviamente esto es una clase didáctica, ¿vale? Hay trabajos que vemos en el club, por ejemplo, ¿no? Sobre temas de parámetros y comportamientos de la volatilidad. No vamos a adivinar nunca cuando el mercado está en una situación, por ejemplo, aquí veis, aquí hay un cambio de tendencia de la volatilidad, pero no estamos en una situación ni de sobrecompra ni de sobreventa. ¿Eh? Aquí sí, entonces esta señal es bastante clara, ¿vale? Aquí sería una señal quizás un pelín engañosa, pero con opciones podemos gestionar el riesgo, ¿vale? Bueno, este es el RSI, cualquiera puede utilizar cualquier criterio para hacer una evaluación o cualquier tipo de análisis, ¿no? Pero lo que es cierto es que, bueno, en el mercado podemos ver momentos. O sea, con opciones hay que tener paciencia, ¿no? Cada momento tiene su timing, no tenemos por qué estar operando todo el tiempo. Hay veces que hay que parar las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, aquí marcamos la operación táctica que os he enseñado antes de la venta de la call, era porque esto es una simulación real, ¿vale? Porque habíamos visto una fase lateral de la volatilidad con de alguna manera, agotamiento del mercado, ¿vale? Con una situación de sobreventa del mercado, no tan claro de sobrecompra de la volatilidad, pero en un momento en que se podía vender call. Entonces, en toda esta caída del mercado, vender una call, bueno, pues ha sido una estrategia interesante. ¿Qué ocurre si falla? Que estamos midiendo el riesgo. Sabemos, más o menos, podemos poner es como, yo lo solía llamar como torear, ¿no? Podemos acercarnos al toro o podemos torear desde lejos. Depende de cómo veamos los cuernos del toro, ¿vale? Obviamente, días de hoy, bueno, pues días como hoy, días de ayer, al final el anuncio del Banco Central Europeo está aquí para equilibrar los mercados. Entonces, una de las cosas, la decisión de hoy de subida de tipos de interés, lo que hace es genera optimismo en el mercado y el mercado sube para arriba, ¿vale? Y baja la volatilidad, que es una de las cosas que hemos vivido. Bueno, hay que ver y aprovechar quizás, bueno, si entendemos cómo nos tenemos que aproximar al mercado, si es un momento bueno para hacerlo o no. Y hay estrategias diseñadas o que se pueden diseñar para cada uno de los casos y que, bueno, y donde nos sintamos cómodos operando, ¿vale? Me dice Jorge que, bueno, pues fenomenal, ¿eh? Todos seréis bienvenidos en el club de opciones, ¿vale? Próximamente, bueno, visitad la página web porque ahí aparecerán todas las noticias y todo lo interesante, ¿no? Solo un poco, recordaos que aparte de la página web que está ahí, ¿no? Bueno, podéis escribirme cualquier duda o aclaración. Bueno, pues para mí será un placer poder contar con vosotros, ¿vale? ¿Se puede aplicar, Bollinger? Se puede aplicar todo. O sea, no veáis nunca jamás una regla que diga es que se puede aplicar esto o esto no. Es decir, cualquier herramienta que os sirva para tener una visión del mercado y de la volatilidad es válida. Nadie nos garantiza que sea la buena, porque no lo sabemos, nadie lo sabe, hasta que no pasa, ¿no? Como yo digo, el análisis técnico es fenomenal porque tienes un retrovisor. Aquí estoy utilizando un retrovisor para explicaros, pero también cuando os estoy enseñando esto de aquí, estamos diciendo que por un lado aplicamos el retrovisor y por otro lado enseñamos opciones sobre el mercado real haciendo simulaciones. Y lo habéis visto en las otras etapas, en la etapa anterior, por ejemplo,
cuando hemos trabajado con esas ideas aquí mismo con eBroker, ¿no? Bueno, aparte de eso, eBroker nos ofrece una herramienta fenomenal, ¿no? Que es que yo utilizo la plataforma de eBroker para cada estrategia que hacemos, ¿vale? Se pueda seguir, llevar, y no es importante, os lo dejo claro, no se trata de ganar, se trata de que analicemos el mercado, veamos y sepamos sobre todo qué estrategia puede ser interesante, cómo defenderse en situaciones críticas y aprender a gestionar el riesgo. Al final el objetivo es rentabilidad desde la gestión del riesgo, desde la gestión de la volatilidad. Y bueno, eso es todo. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con vosotros esta sesión, poder hablar de opciones, que es mi mundo, es mi pasión, poder contar lo que estoy haciendo en Ciento Futures, en mi página web, y sobre todo, bueno, es todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera, bueno, pues ponerlo para acortar el proceso de aprendizaje del mercado. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión.